Bueno, vamos a solucionar el examen parcial de una vez, ¿cierto? Entonces, da un conjunto A, cualquiera, y usted quiere obtener toda la lista de los subconjuntos. Eso tiene un costo computacional de O, de 2 a la N. Eso se puede implementar. Por lo tanto, es decidible. No se puede solucionar en tiempo polinomial, por lo tanto, es intratable. O sea, lo que yo dije, pues obviamente escrito, ¿no? Sí, entonces pero pues. si digamos el número n toma un número supremamente mayor, ahí sí no sería decidible. No, sigue siendo decidible. Es que decidible es el concepto de que se pueda programar. Ajá, Entonces usted lo puede programar, se va a demorar mucho, pero se puede programar. correcto. Intratable. Decidibilidad tiene que ver con lo que se puede hacer en un computador. Pues se demora, sí, pero lo hace. Y ahora tratable o intratable es del tiempo, de la complejidad computacional que toma el problema, ¿cierto? Entonces, la primera iba por ese lado. Vamos con la segunda. Y eso que yo lo mencioné bastante. ¿Por qué el problema SAT es tan importante en ciencias de la computación? La respuesta viene dada. Porque puedo reducir. Ajá. Pero eso tiene una razón. Por decir, una instancia de SAT a cualquier problema NP completo. Por lo tanto, si SAT se puede solucionar en tiempo P, cualquier problema NPC se soluciona en tiempo P. Yo dije algo así. Eso es todo lo que. No, el primero que se demostró que era NP completo. Se demostró. De hecho, en el grupo de investigación Avispa que origina este curso, hay mucha gente investigando ese problema SAT. Ese problema SAT es un problema actual. Se hacen tesis de doctorado sobre ese problema SAT. ¿Por qué? Alguien quien lo solucione en tiempo polinomial, pues se gana el Turing se le dan el premio Turing, de una. Porque el problema, automáticamente el problema de la gente viajero, que es uno de los más comunes, o los problemas de scheduling se vuelven problemas polinomiales. Y no hay que matarse con los algoritmos. ¿Sí? Pues básicamente él es polinomial en teoría, pero no se puede programar. No ha podido, o sea, no se ha podido encontrar una solución en tiempo polinomial. La solución por ahí es 2 a la n por n cuadrado, que es la que se ha encontrado así como más cercana. N cuadrado por 2 a la n, pero eso sigue siendo exponencial. Entonces, bien, muchachos, esa es la primera parte. Y tienen los 10 puntos y lo argumentaron de esa manera. Vamos con el siguiente, que les dice a ustedes el del PRT y el de SS, ¿no? Entonces voy a colocarlos acá para que quede completo. Voy a colocar el PRT, ¿cierto? Si ahorita este muchacho casi me hace explotar la, ya se fue, pero casi me hace explotar la cabeza. Porque sí, había colocado una instancia con elementos repetidos y pues efectivamente estaba fallando red C, que era el que no quería que fallara. Y sí, es red C. ¿Y por qué? Porque es que si él colocaba repetidos mataba a red C, pero resulta que como es un conjunto, no puede tener elementos repetidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Vamos a dar dos instancias de positivas y negativas. Una instancia positiva y una instancia negativa de tamaño 7. Una instancia positiva de tamaño 7, ¿cierto? Podría ser 2, 4, 6, 8. 1, perdón, 3, 1, 3, 5, 7. ¿Suman lo mismo o no? De tamaño 7. Bueno, más fácil. ¿Cuánto suma esto? Y la suma y ya, pues sí, más fácil. 30, 32, 42, ah, sí. Entonces, ¿cuáles son los subconjuntos? ¿Atsu 1 es igual? ¿Ya 44? O sea, la suma total de 84. Ah, voy bien, ahí voy bien. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y el B y el A2 es 42. Listo. Ahora más fácil de hacer ahí. Entonces, y una que es negativo. Es cambio eso por otro número y ya.
8, 10, 12 y 43. No hay forma que puedan partir eso, ¿sí? Entonces esta es una negativa. Listo, ya tenemos 10 puntos ahí. Bien, ahora vamos con el problema de SS. Muchachos, fue tanta la ganga que lo expliqué justo antes del parcial. Pues se tuvieron 3 horas. Muchachos, ahí no me pueden quejar, tuvieron 3 horas. El SS pues es una delicia porque uno piensa, pues yo soy práctico. Yo cojo, ¿cierto? Pues vean, yo no me voy a complicar la vida. También, para suma de 2. Hay muchas formas. Y la otra es que partida negativa sea mayor a lo que la sumatoria o menor. Voy a usar este mismo 2 veces. Entonces simplemente le cambio la capacidad. Entonces, una que es positiva. Capacidad igual a 22. Mi subconjunto S, M' es 10, 12. Listo, murió. Y acá puedo poner capacidad igual a 85. Y ya. La maté. Listo, ya está hecho. La siguiente pregunta le dice a usted, ¿por qué SS se hace en tiempo NP? ¿Cierto? ¿Por qué SS toma tiempo NP, no polinomial? Primero, la solución, ¿cierto? Requiere armar todos los posibles subconjuntos y verificar si la suma es igual a C. Eso me toma tiempo O de 2 a la n. Recuerden que al sacar todos los subconjuntos de un conjunto es 2 elevado a la n. Ese es el conjunto potencia. Eso viene desde m de 1, de 2 a la n. Ahora bien, el segundo paso es la verificación. ¿Cierto? Entonces la verificación, ¿cómo es? Dado un subconjunto, deben sumarse todos sus elementos. En el peor de los casos, esto es lineal. ¿Por qué en el peor de los casos? Porque el subconjunto es igual al conjunto. Supongan que el conjunto que se escogió fue igual al mismo. Exactamente, pues, igual al mismo. Entonces yo lo que hago es hacer la suma. Y la suma me toma tiempo lineal. Es el peor de los casos. Pero ya han argumentado algo parecido. De 2 elevado a la n. Esta sí no la perdono porque esa yo la hice antes de la clase. Eso fue lo mismo que les dije hace un rato. Bien, muchachos. Ahora bien, viene el cuento de las reducciones, ¿cierto? Entonces viene el cuento de las reducciones. Red A la voy a matar conceptualmente. Ya van a ver cómo la mato. ¿Cómo asesinar a red A? ¿Cierto? Entonces, yo tomo, ¿cierto? Tomo una instancia negativa de PRT, ¿cierto? Eso, una instancia negativa, pero que va a tener una característica, que un subconjunto va a sumar exactamente la mitad. ¿Sí me siguen allí? Un subconjunto va a sumar exactamente la mitad. Eso es subconjunto, porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, 2, 4, eso, digamos 3, 1, 4 y... pero es que si otros, no, esperen. Profe, yo puse 4, 6, 11, eso está bien. ¿Cierto? ¿Cuánto suma esto? 4, 6. 4. Eso es un Es que toca hacer la impar. Por eso les dije que el piso y el techo cambiaban. Porque el análisis se hace por impar. 21. Y 21 entre 2. ¿Cómo? En lugar de 2 es 6. De 12, 6. Listo. No, pero el de 2. O sea, quítese 2 y coloque un 4. ¿Y cuánto me suma eso? 21.
21. Si 21 lo divido entre 2, piso, me da No, 10. sería techo. Ahí es techo. Ahí es techo. Le da 11, me da más techo, le da 11. Me da techo, me da 11. 21 entre 2 me da 11. ¿Cierto? Positivo para ese, pero negativo para Exactamente, en SS me va a dar que la capacidad es igual a 11 y el subconjunto que cumple esto es 4 y 6. Por lo tanto, red A no cumple. B. B, perdón, solo el 11, qué pena. Solo el 11. ¿Vale? Toca analizarlos desde PRT en impares. Y con ese mismo, cuando es piso, da 10 y ahí sí es 4 Y es 4 y 6. Muy buena, muy buena. Red B se... Uno no puede poner ahí. ¿Cómo? Por eso, entonces, yo puse, no, pero yo no solamente puse. No, pues uno con cada una posición positiva, negativa, negativa. Entonces, muchachos, tomando el mismo ejemplo anterior, entonces por contraejemplo, ¿cierto? 21, perdón, aquí es piso, 21 sobre 2, esto me da 10, ¿cierto? Y en ese escojo 4, muy bueno, 4 y 6, y murió. Ahí no cumple. Por negativo, por un lado, pero ya le decía que el piso y el techo eran muy importantes porque había que analizarlo con PRT impar. PRT, no existe un PRT cuya sumatoria sea impar, no es posible. Profe, por ejemplo, yo puse que el ejemplo, Entonces, pero entonces en el otro puse que con el mismo ejemplo sería el contraejemplo. Entonces no es que le consume impar. Pero ¿de qué forma funciona? Pero si no es Sí, PRT. pero no hice lo de... Ah, o sea, toca, yo les decía, no coloquen así directo porque es que entre piso y techo hay toda una vida de diferencia. Ahí tengo ya que revisar, pero es hay toda una vida de diferencia. Lo que una pregunta es PRT si no puede ser impar porque en red C hay una función para impar. Porque es aquí donde viene la argumentación de ahora. Sí, es que tiene que haberla. Ya les explico por qué. Red D es absurdo. Sí, Red D cae en el absurdo. Ya les explico por qué hay una función para impar. Vean, les explico. porque hay un clon de Murillo entonces. No. Porque puede haber una instancia positiva de ese que pasa a ser una que no. Sí. Entonces, lo primero es, si el PRT es par, la respuesta es verdadero si y solo si existen dos subconjuntos que sumen la mitad. Tiene que pasar. Ah, y si hay un subconjunto que suma la mitad, el otro tiene que sumar. O sea, si algo suma la mitad, el otro tiene que sumar la mitad también. Yo creo que si el PRT es par y es válido, ya Exactamente, correcto. Ahora ustedes me pueden decir, profe, no es que puede existir un PRT que no cumpla, que tenga un subconjunto que sume la mitad y que sea par. Eso no es posible. Tiene que haber otro subconjunto que sume lo mismo. Es que no es posible. ¿Sí? No es posible que exista un PRT que sume par y que exista un subconjunto que sea par y el otro no que sume la mitad y el otro no vaya a sumar la mitad. No es posible. no ¿Sí? sería una instancia válida. No sería una instancia válida. Sería negativo. O como ahorita casi me muero, que con números repetidos. Sino que eso es. Entonces, ¿qué pasa? Si el PRT es par, la respuesta es verdadero si existen dos subconjuntos que sumen la mitad. Al hacer la capacidad en SS igual a la mitad, no existe otra opción. Existe al menos un subconjunto que dé ese valor. Es que no hay más. O sea, yo les decía, toca argumentar un poco, porque como es la reducción correcta, toca analizar por qué es correcta, por qué es incorrecta. La otra era más fácil de matar. Bien, ahora, si PRT no se cumple, ¿cierto? Y la suma es par, no existe un subconjunto que sume la, es que no puede haberlo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si PRT no se cumple y la suma es par, no debe existir un subconjunto que sume la mitad. Al hacer la capacidad a la mitad,
NCS tampoco existe un subconjunto que de ese valor. ¿Sí me siguieron allí? No puede existir un subconjunto que de ese valor, no puede pasar. Ahora bien, venimos con el último caso, ¿cierto? De si PRT es impar, o sea, si la suma de PRT es impar, no existe, la salida siempre es falsa. El truco que usan acá, en SS, hago la capacidad mayor que todo el conjunto. Por lo tanto, no existe un subconjunto que dé una suma superior a la suma del conjunto. El truco era ese uno. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Listo, si PRT es impar, yo no me complico la vida. ¿Qué hago entonces? Lo hago más grande, la capacidad más grande ya no existe, no hay forma. ¿Sí? Porque si suman a 10 y yo digo, no, es que debe existir un subconjunto que sume 11. No es posible, no hay forma, no existe. Y eso lo que acabo de hacer ahí son las respuestas para las dos preguntas que hay allá. No, le cuento algo gracioso. Escribí exactamente eso, pero para descartarlo. Bueno, y tengo que revisar, ahí pues revisaré, tomar en cuenta que Manuel estaba súper enfermo. O se golpeó en la cabeza para vivir una enfermedad. Entonces, bien, muchachos. Ay, es que hoy en día ya he visto de todo, que nada me sorprende. Ahí estamos, ahí ya el parcial. Ahí está el parcial, ahora ¿qué me falta? Entonces vamos con la complejidad, ¿cierto? Sí, es lineal. La reducción se hace en tiempo polinomial. Ah, bueno, ni siquiera mi red D, ¿no? Tenemos que mirar red D, no olvidado. Pero pues igual toca argumentar. O sea, red D cae en lo absurdo. O sea, red D, pero igual pues muchachos, el ejercicio sano, pues yo soy el docente, tengo que dar el ejemplo. Entonces, esta reducción se descarta porque bajo ninguna circunstancia existe un subconjunto que sume más que el conjunto. Es que no existe, ¿sí? ¿Qué lo vas a hacer? No existe, ¿sí? Entonces esa reducción es absurda, pero igual, toca argumentar. Ahora sí, vamos finalmente a que si la reducción se hace en tiempo polinomial, entonces la respuesta es, la demostración viene a, yo tengo un arreglo A de tamaño n, eso me describe la complejidad de la operación, n es lo que tengo. Entonces, ¿qué me dicen? Construya, perdón, eso es m, ¿no? En PRT. PRT es m, entonces este es PRT. Entonces de PRT tengo el m. Ah, bueno, es m en el otro, perfecto, entonces estaba bien. Entonces, entonces esto para pasarlo a SS, me dice no haga un arreglo m igual a A. El costo computacional de hacer esto es O de n. Pare de contar. Y la capacidad le dice no haga una sumatoria. Pero también es O de n. Por lo tanto, la complejidad total es O de n es lineal. Listo. Obviamente colocan toda esa cháchara que yo dije, ¿no? ¿Cierto? Pero ¿por qué carajo? O sea, sí, es que a mí no me sirven las respuestas, porque ustedes la pueden copiar al vecino. Yo sé que el tema de la copia eso es imposible de controlar, entonces ¿cómo yo pues argumente? Pues si el vecino le dijo no es que es red C, bueno, ¿y por qué carajos es red C? ¿Sí? O sea, si usted coloca red C sola, yo no le voy a calificar todo el punto. Pues hay que argumentar, o sea, a mí me interesa es que usted, a partir de la análisis que ustedes hicieron, ¿por qué esa es la respuesta? O hacer un ejemplo, lo que sea. Con la cháchara que yo eché arriba, yo generalicé.
¿Sí? Instancias positivas de tal forma. Por ejemplo, también lo hubiera sacado. Ahí no, porque debe ser general. En ese general, ¿no? El general es el que yo hice arriba. El que hizo arriba. O sea, yo argumenté de forma general porque Ah, sí. funciona. Ah, sí. Porque ¿cuáles son los casos de PRT? Suma par, que es PRT. Suma par, que no es PRT. Y suma impar, pues que no es PRT por donde lo vaya a ver. Toca analizar los tres casos. Suma par, que sea PRT. O sea, que hayan dos pedazos que sumen la mitad. Y caso PRT, que la suma es par, pero no es PRT, porque puede pasar. Igual, como está forzando que exista la mitad, pues si existe un subconjunto que sume la mitad, pues tiene que existir otro que sume la otra mitad, porque si no, siempre va a dar, no, siempre va a haber PRT. Sí, la clase es de optimización ya. Ya cambiamos de tema, eso es un cambio radical de tema. Nada que ver con esto. En el parcial de utilización también sacamos cuadros. Sí. Pues lo que pasa es que el parcial de optimización peca por largo, tienen que practicar bastante simples. Peca por largo. Ese no lo puedo hacer corto por donde lo vea. Ahora finalmente, ¿por qué PRT impar se muere siempre? PRT impar no es PRT. Si la suma es impar, no es PRT. Y al pasarlo a CSS como Ya la pongo suma, una capacidad mayor a la... Hubiera podido poner más 2, da más una- 5. Da una unidad más grande siempre. Y usted no tiene un subconjunto que haga eso. Porque hay para 35, 36. Exactamente. Bueno muchachos, yo subo este video luego, entonces nos vemos dentro de 8 días. Suerte.